Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Una universidad de un gran centro regional se consideraba joven, por lo que no tenía el mismo prestigio que, por ejemplo, una pedagógica. La universidad tenía sus propios profesores, biblioteca y obras científicas publicadas. Y en la universidad se preparaba la primera promoción de estudiantes para trabajar en la universidad. De esta promoción, las carreras más importantes las hicieron dos de ellos. David llegó a rector y Jacobo a catedrático. Daba clases y era adorado por los estudiantes. David y Jacob habían sido amigos, pero hacía tiempo que sus caminos se habían separado. David estaba casado y tenía hijos. Aparentaba más edad de la que tenía y estaba constantemente sobrecargado de cosas que hacer. Sus muchas responsabilidades en la universidad y en casa no le dejaban tiempo libre. Mirando a David, nunca se diría que ocupaba una posición destacada. Era un hombre bajo de complexión delgada. Llevaba 20 años vistiendo de traje. Su mujer apenas podía convencerle de que se pusiera uno que ella le compraba o tejía. Pero David estaba enamorado de la ciencia. Su universidad, cuando hablaba de su desarrollo o transformación. Sus ojos empezaban a arder con un brillo fanático si quedaba claro que el hombre estaba en su lugar. Tal vez a Jacob le dolía el hecho de no ser el rector. Después de todo, en su día fue considerado el alumno más brillante del curso. Su tesis se publicó más tarde en un libro aparte. Podía y le gustaba hablar, era artístico y muy guapo. Es hora de salir en el cine. En resumen, si hubiera que representar a la universidad en algún sitio, incluso en el extranjero, encajaría perfectamente con este tal Dinka, que habla tan rápido que no siempre se le entiende, sobre todo si el tema le apasiona. Ahora cuesta creer que hasta cuarto curso fueran uña y carne. Todos los veranos se iban de expedición arqueológica y, en todo caso, se apoyaban mutuamente. En aquella época ninguno de ellos pensaba en altos cargos. Dinka, sin embargo, incluso ahora es completamente indiferente a los títulos y las galas. Y cuando le ofrecieron pasar al ministerio, se negó en redondo. La universidad era su vida, muy suya. Jacob también quiso ser arqueólogo. Pasó toda su vida en expediciones. Incluso en el fondo del mar, estaba dispuesto a buscar antigüedades sumergidas. Pero sus padres intervinieron. Fue iniciativa de ellos. Defensa de una tesis de candidato y luego un doctorado. Sus contactos contribuyeron en gran medida a que su camino hacia la ciencia fuera tranquilo, sin contratiempos. Desde entonces, Jacob da conferencias. Al principio se sentía encerrado entre los muros de la universidad. Soñaba con los viejos tiempos. El campamento de arqueología, las excavaciones, las canciones de campamento. Pero era hijo único de sus padres. Tanto su padre como su madre tenían personalidades dominantes y él no pudo liberarse durante un tiempo. Su padre murió. Su madre enfermó. Se dio cuenta de que no podía irse lejos. Vivió solo. Tenía un bonito apartamento cerca de la universidad. Pero visitaba a su madre varias veces por semana. Si se encontraba bien y si estaba enferma, se iba a vivir con ella un tiempo. Así que cuando unos conocidos le hablaban de matrimonio, Jacob, riendo, dijo que tenía una vieja en sus manos, por lo que una esposa joven no tiraría de él. Y su mujer no querría compartirlo con su madre, que tenía un carácter tan difícil. Así pasó el tiempo en que era considerado un soltero prometedor a los ojos de la sociedad. Para él, sin embargo, ese tiempo había terminado. Al fin y al cabo, incluso ahora, con más de 40 años o, mejor dicho, menos de 50, conservaba su imponente aspecto, su arte y su sonora voz expresiva. Los últimos años entre los estudiantes no brilló ni una sola estrella rutilante. Cada año había un abandono inevitable. Los chicos se marchaban. El último ejemplo cuando dos estudiantes cogieron sus documentos y consiguieron trabajo en el depósito de tranvías.
Allí se ganaba buen dinero. Las chicas se casaban una tras otra, cogían la baja. Y se fueron de baja por maternidad. Y los que estudiaban con trabajo visible conseguían un pasillo de examen en examen, de curso en curso. Todos sabían que era soltero y muchos esperaban tirárselo. Antes, incluso discutían sobre quién lo conseguiría. Más tarde, se bajó el listón. Se hizo evidente que ninguna de las chicas, incluso la más bella, no se llevará a la boda. Pero para visitarlo en casa para obtener crédito, era bastante realista. Y había chicas que podían hablar de estas visitas. Pero por alguna razón todas guardaron silencio. Y de lo que pasaba en casa del profesor no se hablaba en casa. Solo Nancy dijo una vez: «¡Qué cabrón es!». ¿Qué significaba eso? Nancy no quería hablar de ello, y el profesor vivía a sus anchas. Un par de veces al año buscaba una cuidadora de compañía para su madre y se iba de vacaciones en invierno a una estación de esquí. Y en verano a cualquiera de los países europeos para ver las antigüedades que tanto apreciaba. Cuando las amigas de su madre le preguntaban si Igor se había casado por fin, si al menos había tenido hijos, la anciana se limitaba a hacer señas a los transeúntes y estaba completamente satisfecha con este estado de cosas. Mientras viviera, no iba a compartir a su hijo con nadie. Kate y Betty se hicieron amigas por accidente. Betty venía de un pueblo pequeño. Fue a la universidad porque le iba bien aquí en el centro regional. Su tía vivía con ella y Betty se instaló. Su casa estaba en las afueras de la ciudad. Tardaba 1 hora en llegar a la universidad en el autobús de su tía. Para ser sincera, no tenía tiempo para su sobrina. Estaba peleada con su marido. El asunto iba camino del divorcio. En casa había botellas de licor vacías en el armario y la colección se reponía regularmente. Su tía no tenía hijos. Tampoco tenía experiencia con ellos y buscaba a Betty como novia. Por las noches, cuando la muchacha ya era una mujer y acudía a ella con otra botella de licor dulce y 2 vasos, Betty sabía que ahora la tía se quejaría largo rato de su vida, de su marido, y tenía que ceder y simpatizar. Era arriesgado oponerse, porque en cualquier momento la tía podía decir que fuéramos al dormitorio. Y Betty no quería ir allí, porque el dormitorio era realmente malo. 2 edificios de ladrillo rojo de 9 pisos con pasadizos comunicantes solo parecían presentables desde fuera. Dentro había un ambiente que demostraba que a la universidad no le sobraba un céntimo. Paredes raídas, ascensores que casi nunca funcionaban. A las ventanas rotas de los pasillos les habían puesto cristales, pero de vez en cuando volvían a romperse. La cocina tenía una sola estufa para todo el piso. Así que los estudiantes tenían estufas ilegales en sus habitaciones y el agua caliente se cortaba constantemente. En resumen, solo unos pocos estudiantes vivían en el dormitorio desde el primer año. Hasta el último, todos intentaron encontrar pareja entre los nativos de la gran ciudad y mudarse con un amigo o una amiga en condiciones normales. Betty intentaba estudiar por la noche, pero luego iba a clase. Cansada en el aula, podía quedarse dormida en clase. Una vez incluso saltó y se convirtió en objeto de burla de sus compañeros y de acoso del instructor. Él se ofendió mortalmente. Ya ves, sus conferencias hacen que algunas personas somnoliento. Como resultado, Betty tuvo que abandonar todas las demás materias y aprender solo la etnografía. Arrastrarse por la sesión y el puesto era difícil. Incluso una pequeña beca significaba mucho para ella. Betty se había criado con una sola madre y ésta no podía darle mucho dinero. Prácticamente toda la cantidad que Betty daba a su tía para comer, solo le quedaba para viajar, ir al cine, comprarse medias nuevas, un cuaderno común para la conferencia. Debería haber tenido suficiente dinero de la beca para ahorrar para todo esto. Betty intentó caminar más. Y una vez se perdió en un patio desconocido. Aún no conocía mucho de la gran ciudad, apenas la exploraba. Me atraían los viejos. Y ni ella misma se dio cuenta de cómo se encontró en aquella calle. Tranquila,
que respiraba literalmente el siglo XIX. Al darse cuenta de que estaba perdida, Betty empezó a mirar a su alrededor. ¿Quién iba a pedirle indicaciones? Había una chica más o menos de su edad sentada en un banco del patio. Betty se volvió hacia ella y le preguntó: ¿A dónde quieres ir?, preguntó la niña. En realidad, Betty tenía que ir a casa de su tía. Por eso necesitaba la parada número 1. La niña le dio un golpe en la frente pensando: deberías ir a la autopista, pero está lejos para ir allí, es mejor ir a la parada del tranvía. La chica era muy guapa con el pelo oscuro alrededor de la cara. Betty también se dio cuenta de que el banco enviado por ahora con tal banco suele ser utilizado por personas mayores que tienen dificultades para moverse. Betty había caminado mucho por la ciudad este día y ahora se daba cuenta de que estaba cansada. Se sentó junto a su conocida. Las chicas se ponen a hablar. Para sorpresa de Betty, resultó que estudiaban en la misma universidad. Solo que yo estoy en el departamento de biología, explicó Kate. Como soy estudiante a tiempo parcial, no puedo ir a la universidad todos los días. Pero cuando hay clase, me lleva mi padre. ¿Vives aquí?, Kate señaló con la cabeza una de las preciosas casas antiguas. Ese es nuestro apartamento. ¡Qué suerte tienes!, dijo Betty. Pero era evidente que su envidia era clara, como suele decirse, blanca. ¿Quieres probar nuestro dormitorio? El ascensor funcionaba 3 días al año, tal vez. Y yo vivo en el 9º piso. No podría subir. Kate se rió. También tenemos ratones y hasta ratas. Intervino Betty. Hace poco un ratón se metió en medio de la habitación durante el día. Vaya. Creía que tenía un fallo. Vivía en el lugar equivocado, dijo Kate. En medio de la nada. Aquí también tuvimos ratones antes. Lo más aterrador es que pueden comerse las provisiones en invierno. Cereales. Luego mi mamá trajo un gato. A mí también me gustaría tener un gato. No lo permiten en los dormitorios. Somos estrictos con las mascotas. Aunque sé que las chicas del 7º piso tienen un canario. Bueno, o mejor dicho, Kinder, y le llaman secretario general en honor al jefe del grupo, suspiró Betty. Las chicas charlaban. Solo cuando empezó a sonarse la nariz, Betty recordó que tenía que irse. Y tú no estás mucho por aquí. Se podía oír el pesar en la voz de Kate. Si alguna vez estás por la zona, pásate. Todos dicen que la universidad es la edad de oro. No tengo amigas. Kate se puso en pie y Betty notó que se movía con gran dificultad, pesada con el bastón. No se molestó en preguntar qué le pasaba. Tal vez Kate se sintiera incómoda hablando de ello, pero la chica le explicó la lesión más antigua. Quizás si la hubieran operado enseguida, ahora estaría mejor, pero no hubo oportunidad. Mi padre sigue amenazando con enviarme al extranjero. Dicen que me operarán allí. Podré volar como una mariposa. Betty suspiró y el padre de Kate también tuvo suerte. Ni siquiera ella misma había estado nunca en el mar. A partir de entonces, Betty, si lograba llegar al centro y ella misma a la biblioteca regional, a menudo la necesitaban. Siempre miraba hacia un patio que le resultaba familiar y a menudo se encontraba allí con Kate. Las chicas charlaban de todo en el mundo. Betty admitió que estudiar no le resultaba fácil. Era una alumna excelente en la escuela, pero había tantas asignaturas nuevas a la vez. Para preparar los seminarios, hay que sentarse en la sala de lectura, trabajar con las fuentes, luego en las paradas de autobús para coger el último autobús, y lo que más miedo da es llegar a casa en patios oscuros. Ni siquiera las luces están siempre encendidas allí. Camino con una linterna. ¿A dónde quieres ir después?, pregunta Kate. Prefiero terminar el instituto y volver a casa. Solo tengo a mi madre. La echo de menos. Las otras chicas no me entienden. Nadie quiere irse de aquí. Es una gran ciudad.
tantas oportunidades. Solo quieren casarse, eso es todo. ¿No te has enamorado de nadie aquí?, preguntó Kate. Ninguno de los chicos parece prestarme atención. Hay un profesor, ya sabes, la estrella de la pantalla. Bueno, ella espera que se enamore de mí. Eso es ridículo. ¿Y si se enamora?, preguntó Kate socarronamente. No, no. Pero si se va al extranjero, podría tener una aventura. Con algún extranjero rico. ¿Tan guapa eres? Betty negó con la cabeza. Primero tengo que curarme. Ni siquiera pienso en ello. Es decir, ni siquiera pienso en ello. Quiero pasear por el bosque hasta nuestros lagos del sur, dijo Kate con sobriedad. Su rostro se volvió soñador, pero no continuó con el tema y Betty no supo nada nuevo de su amiga. Solo durante la sesión en ausencia se asombró al ver a Kate, apoyada en un bastón, bajando de un coche tan familiar. ¿Se lo trajo David en persona?, preguntó ella al cabo de un momento. Por supuesto, soy su hija. Kate la miró sorprendida. ¿No lo sabías? Nunca lo he mencionado. Bueno, no tenía por qué. Sí, casi nunca veo a mi padre. Siempre está trabajando. Así que estamos bastante solos mi madre y yo. Kate intentó caminar de forma que se la viera lo menos posible, pero no se le dio muy bien. No obstante, aprobó la sesión con nota. Y no porque fuera la hija del rector. Kate estudiaba con pasión y tenía una memoria que en el lenguaje común se llama página fotográfica de los libros de texto. Los memorizaba y los repetía al pie de la letra. Lo que más lamentaba era no poder ir con los demás estudiantes de prácticas. Kate solo tenía que escuchar sus entusiastas historias cuando volvieran. A Betty no le iba muy bien. No conseguía aprobar los exámenes y corría el riesgo de que no la admitieran. Se acercó a David con sentimientos encontrados. En primer lugar, realmente necesitaba su firma en los libros de créditos y, en segundo lugar, parecía tenerle un miedo terrible al profesor. Pero en el fondo, ella sabía lo que eso significaba. Betty estaba enamorada de él. Betty y la suerte. Jacob estaba solo en el despacho ordenando unos papeles. Normalmente siempre estaba rodeado de estudiantes. Betty se acercó tan tímidamente que, de haberse visto desde fuera, habría recordado a un perro de patio empeñado en entrar en la casa. ¿Qué querías?, preguntó Jacob. Sin levantar los ojos, puede dejar de hablar de Betty. El profesor miró a la chica con ironía y al mismo tiempo evaluándola. Betty no estaba nada mal, era de mediana estatura con una buena figura. Pelo rojo dorado y rizado que le caía por debajo de los hombros. Sus ojos eran de un gran verde, lo único que la estropeaba era su tez poco limpia. Betty intentaba conseguir dinero para un esteticista, para tratamientos. Pero rara vez funcionaba y no ayudaba mucho. Jacob suspiró. ¿Por qué has tardado tanto? Es viernes. Tus exámenes empiezan la semana que viene. Hasta que no se cierren los créditos, ni siquiera podrás presentarte al primero. Ya lo sé. ¿Y por qué te fue tan mal en mi materia? Betty podría haberme dicho que tenía mucho trabajo con sus otros créditos. Jacob esperaba hacer trampa. A menudo daba a los estudiantes una fiesta así, repartía las tareas y salía de la habitación. Pero esta vez no funcionó. ¿Qué sugieres que hagamos? Betty se puso de pie afirmando que, después de todo, éramos difíciles de firmar, diciendo algo así como: espero que el próximo semestre estéis a la altura de mi confianza y obtengáis créditos. El examen no. Está ahí dudando si dar un 3 o un 4. Los profesores saben que la beca de un estudiante pende de un hilo durante los próximos 6 meses. Una palabra cuenta y ya está. Prepárate y ven a verme mañana, dijo Jacob. A las 7. Anotaré la dirección. Esto era algo que Betty no podía imaginar. Ella solo cerró los ojos. En el recreo, ella no podía soportarlo, compartió un estudiante conmigo.
Inmediatamente aprendió un montón de detalles picantes. Resulta que solo de su curso. Varias chicas ya han sido a Jacob créditos y buenas calificaciones en los exámenes que recibieron. Anotación que fue como un apéndice, nadie se quejó. Es un verdadero maestro. La novia iluminada, casi. Por envidia. A ti también te gustará. Ahora Betty estaba segura de que prepararse significaba ponerse lencería bonita. Y cosas por el estilo. Iba al profesor como una novia a una boda. Incluso la tía se dio cuenta de que estabas en una cita o algo así, preguntó. Un poco vagamente respondió Betty con un poco de pintalabios. Mira, no dejaré que lleves a nadie, advirtió la tía. Y luego deseó detalles. ¿Quién es el chico? ¿De dónde es? ¿Es de la ciudad o de fuera? Si es serio, dijo Betty sin pensarlo mucho. Con las mejillas sonrojadas, se roció una vez más con perfume y cogió el bolso. Tarde para el taxi. No podía permitirse uno y tardó 2 transbordos en llegar a casa del profesor. ¿Cuántos pensamientos le rondaban por la cabeza mientras dudaba si pulsar el botón de llamada? Cuando Jacob abrió la puerta, la emoción no le permitió ni siquiera saludarle. Para su sorpresa, su aspecto distaba mucho de ser romántico. No parecía en absoluto un hombre a punto de flirtear con una chica. Se frotó la cara con las manos mientras se dirigía al salón. Ahora mismo el salón era un desastre. Lena parecía como si la dueña no le hubiera metido mano en mucho tiempo, pilas de libros por todas partes, algunos papeles, notas en el alféizar de la ventana. El polvo del televisor olía a gato. Betty levantó la nariz, no se equivocaba. La caja de arena del gato de su tía olía igual. Y el cretino vio que había un periódico con un programa en el televisor, lo utilizó para el fin previsto, compartió Jacob. Le pasó a Betty una hoja con preguntas impresas. Responde a estas 2. Te darán créditos. Mientras estudias, llámame. Entonces Betty se quedó en la habitación ávidamente perpleja y confusa. Al cabo de unos minutos, se recuperó lo suficiente como para pensar en la tarea. Empezó a garabatear las respuestas en los papeles. No había nadie en el camino de hacer trampa. Al terminar, Betty esperó un rato. El profesor no venía. Intentó chasquearle, pero lo hizo en voz baja. Y probablemente él no la oyó. Así que se levantó y dio vueltas por la casa, esperando encontrarlo. Durmió en la pequeña habitación, en el sofá con un libro. Debió de pensar que se había quedado dormido unos minutos, pero se durmió profundamente. El libro se le había caído sobre el pecho. El propio Jacob le recordaba a Betty a un niño no muy joven y empezó a sentir lástima por él. Betty nunca pensó que pudiera compadecerse de un hombre que estaba muy por encima de ella. Teniendo en cuenta la escala social, se podía despertarle o esperar a que se despertara solo. O dejar las hojas de notas junto al sofá y marcharse, para luego pedirle crédito el lunes. Betty no hizo ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero. Fue al baño, encontró un cubo de fregona y un trapo y empezó a limpiar. Se movió en silencio. Jacob se despertó cuando ya era de noche. Se había olvidado de Betty y de su examen. Era muy raro que se durmiera en pleno día. Y ahora se despertó con la cabeza despejada. Se alegró de ello. Ahora podía pensar en su trabajo hasta bien entrada la noche. Estaba escribiendo un libro, pero a menudo le faltaba tiempo o energía para terminar el siguiente capítulo. La luz estaba encendida en la cocina. Betty Brad comía, bebía té y leía su libro de texto. Y por primera vez se sintió interesada. Cada palabra parecía significativa. Y se sintió Betty notablemente tranquila ahora, como si estuviera realmente en casa en el apartamento de este gran profesor. Ordenada por sus manos, levantó la vista. De pie en la puerta estaba Jacob. Supongo que debería haberme avergonzado y haber empezado a poner excusas. Como,
lo siento, he estado manejando el lugar sin ti. Pero en lugar de eso Betty te preguntó si querías cenar. Sí, Jacob, y llegó poco a poco. La cocina ya no parecía un almacén de platos sucios. El olor a comida casera olía como el de una vecina que cocinaba mucho más sabroso que mamá y alimentaba a Jacob cuando era pequeño. Guisé calabacines. ¿Tienes una casita?, preguntó Betty. Movió las cejas pensativo. Las trajeron unos conocidos. Están obsesionados con su dacha. Cuando hubo comido, pero se lavó el té. Dame el crédito, dijo discretamente, cambiando hacia ti. Tienes un largo camino hasta casa. Betty tomó el crédito como algo natural. Asintiendo, metió el libro azul en su bolso. Iba a limpiar las ventanas mañana. ¿A qué hora estarás en casa? Mira, no quise decir que harías el trabajo sucio. Ya sabes, revolver el barro. Ya está limpio. Betty no está preocupada por alguna razón. ¿Por la ventana? ¿Pero dónde vives?, preguntó ella. Nombró el barrio más alejado de la ciudad. No hace mucho se consideraba un pueblo en sí mismo. ¿A dónde vas ahora? Quédate aquí. Te traeré ropa de cama. Puedes dormir en la habitación grande en el sofá. Me preocuparé de que a Betty se le caiga la barbilla. ¿Llegaste bien a casa o no? Yo soy la razón por la que llegas tarde. Betty pensó que debía llamar a su tía y avisarla. La casa de su tía parecía ahora lejana, como de otra vida. Mandó un mensaje a su tía para que se quedara en casa de una amiga. No pasa nada. Betty no pudo dormir durante mucho tiempo. El sofá era blando, pero estrecho. Y cada hora y cada media hora suena el reloj antiguo. Así que Betty sabe con certeza que son las 3 de la mañana y aún está despierta. Consiguió dormitar antes del amanecer, pero no mucho tiempo. Sin embargo, se levantó primero. Me estaba tomando mi segunda taza de café cuando la dueña se despertó. La tarde del sábado pasó de largo. Betty estaba lavando los cristales y preparando la comida. Jacob no había ido a ninguna parte. Trabajaba en su despacho. Y cuando había un descanso, él y Betty charlaban. Betty hablaba y él escuchaba. Así me enteré de cómo vivía con su madre en su pequeño pueblo y ahora con su tío-tía. Y cómo deseaba que pasaran sus años de universidad para poder volver a casa. ¿De verdad vas a ir a la universidad?, se preguntó Jacob. Por supuesto, Betty. Ras salpicó el buey del vaso con un líquido especial y cogió un trapo. Allí tengo a mi profesora favorita. Ahora está jubilada, tiene mucho trabajo, ¿sabes lo que es? 40 y pico es más que 2 trabajos. Es muy duro. Nadie va a ir a la escuela. Estaré allí y Wendy se sentirá mejor. Y Betty preparó una sopa que la mareó hasta por el olor. Después de comer, la chica metió las ollas en la nevera. Creo que tendrá suficiente para 3 días. Y entonces que la miró interrogativamente delante de Varia, que se limpió las manos mojadas y empezó a hacer la maleta. La tía ya estaba preocupada, probablemente había dejado solo a Jacob. Pensó en ello. Nunca antes se le había pasado por la cabeza la idea de tener un ama de llaves. Sí, a menudo recibía a mujeres que se quedaban a dormir. Pero nunca había pensado en una au pair. Por lo general, los extraños en el apartamento le molestaban, pero Betty no. Era fácil hablar con ella e incluso callada. No necesitaba que la impresionaran. La chica vive mal. Rada probablemente tendrá un trabajo a tiempo parcial. ¿Por qué no? Sus compañeras trabajan a tiempo parcial en cafeterías y pizzerías como camareras. Reparten folletos publicitarios por las calles y algunos incluso trabajan en una gasolinera. Peor aún, los deberes están que arden. Estará entusiasmada con la oportunidad. Y la siguiente vez que la chica acudió a él, le dijo sin rodeos, si un par de veces a la semana para limpiar, te puedo pagar tanto. ¿Qué te parece?
Betty se puso pálida, luego se sonrojó y dijo en voz baja que de acuerdo. Vino a trabajar pulcramente, como un reloj. Pronto no hubo rincón del apartamento que no hubiera sido tocado por sus cuidadosas manos. Estaba ordenando armarios, organizando su armario. Dios, no se había dado cuenta de que tenía tantas camisas, jerseys y chalecos. Todo acechando en las profundidades de la chapa de jefe. Y se ponía lo que colgaba más cerca. Ahora su nevera nunca estaba vacía. Al volver a casa, le complacía pensar en las delicias que le esperaban. Ya un mes después, su madre, a la que visitaba entrecerrando los ojos, le diagnosticó. «Te has buscado una buena mujer, una sirvienta», le explicó con una sonrisa. «Págale bien y déjala en paz. Deberías quitarle el polvo. Pareces otra persona». Jacob en su mente trataba a Betty mejor que bien. Le dio las llaves del apartamento y tenía una tarjeta especial con dinero para la casa. Dejó que Betty lo gastara como quisiera y nunca le pidió cuentas. Y castigó la confianza suprema de Betty. Seguía siendo su propio hombre delante de ella. Podía dormitar, podía trabajar, podía estar en silencio o empezar a compartir los pensamientos que le venían a la cabeza. Pero era completamente incapaz de ver a Betty como una mujer. Podía decirle Betty, ¿no puedes hacer una merienda mañana, comprar un buen vino? Tengo un amigo que viene. No notó cómo cambiaba la expresión de la chica, cómo se mordía el labio. Betty asintió en silencio y desapareció en la cocina. La tía no sabía que su sobrina trabajaba a tiempo parcial. Pensaba que llevaba una vida universitaria muy ajetreada. Sentada en la biblioteca, corriendo al cine para salir con sus amigas o de fiesta en los bailes. Pero, demasiado cansada, la chica callada volvía a casa. Ahora no esperaba a que su tía la llamara para tomar una copa. A menudo se ofrecía a sentarse ella misma. Y cuando su tía le servía un segundo y luego un tercer vaso, ella no se negaba. Dicen que el amor cambia a un hombre a mejor. En cualquier caso, sus ojos empezaron a arder. Los ojos de Betty se volvieron tensos y ansiosos. Como si hubiera estado esperando algo todo el tiempo. Y no veía a sus amigas para nada. Ni siquiera a Kate, a quien quería mucho. No había tiempo para dejarse caer. Se acercaba Navidad. Betty sabía que su madre la estaba esperando, contando los días para que terminara la sesión de invierno. Pero Betty invariablemente se las arreglaba para salir para las vacaciones. Ella y su madre nunca iban a ninguna parte. Como la mayoría de la gente, pensaba que la Navidad era un asunto familiar. Y nunca sobraba un céntimo. Ponían la mesa para dos. Mamá cocinaba una cena especial que olía muy bien. Hacía babear a todo el vecindario. Celebramos la Navidad, hora local. Nos fuimos a la cama casi en cuanto empezó el concierto. Nos despertamos tarde. Comimos de la nevera. Como todo el mundo. Y nos asegurábamos de darnos dinero a gritos para los regalos. Betty consiguió ahorrar para el anillo de oro de su madre el año pasado. Parecía fácil prescindir de las joyas, pero su madre había estado acostumbrada a negarse todo durante toda su vida. Y su hija quería mimarla. Así que mamá le compró a Betty un set de cosméticos. Ella lo miró, hojeando el catálogo, pero no podía ni pensar en gastarse semejante suma. Este año, además, Betty iba a volver a casa al menos la mañana del 31 de diciembre. Jacob probablemente no querría conformarse con vendedores ambulantes para las fiestas. Obviamente, él tenía restaurantes o alguna chica nueva planeada para las vacaciones. Betty. No sufrir. Es mejor no verlo. Pero justo antes de Nochevieja, el profesor enfermó. Normalmente la gripe azotaba su ciudad en febrero y remitía en marzo con el frío. Pero no había duda. Jacob había cogido la gripe. Fiebre alta, dolor de huesos en los ojos. Cuadro clásicos Shour será mejor que no vengas a verme, dijo el profesor por teléfono a su ayudante. ¿Quién te persigue?
¿Y tú sola? La chica estaba confusa. Seguía sin ir a ninguna parte. Tal vez estaba mintiendo. Pero Betty se imaginó la imagen de un hombre enfermo al que nadie necesita en el sentido literal de la palabra. Nadie que le sirviera agua o llamara a una ambulancia si lo necesitaba. Todas sus novias se habían dispersado, por supuesto. Sentó la cabeza. Ese mismo día, llamó a casa. Mamá, no puedo ir. No te preocupes, pero acaba de pasar. Tenemos un examen el 27. Así que, asesoramiento. Las chicas y yo estudiaremos juntas. Sí, bueno, no puedo escaparme. Deberías ir a casa de tu vecina. Se alegrará. La vecina vieja y solitaria también pasó la Navidad sola con la tele. Las dos se divertirán más con su madre. El 24 de diciembre, Betty estaba abriendo la puerta con su llave, como si nada hubiera pasado. Jacob estaba tumbado en el sofá, tapado con una manta. Había un vaso de té en la mesilla junto a él. El profesor parecía muy triste. Al mismo tiempo estaba muy sorprendido de verla. Pero le dije que lo dejara en el pasillo y se fuera. Te estoy muy agradecido, pero no quiero que enfermes. No me pondré enferma, dijo Betty con firmeza, aunque no sentía ninguna confianza. Estoy vacunada. Te asearé y haremos una fiesta. Se me olvidaba preguntar, árbol de Navidad. ¿Tenéis al menos uno pequeño y artificial en casa? Hace mucho que no pongo uno. Solo cuando hay niños en la familia. Comprendo. Betty puso la mano en la frente del profesor cuando se midió la temperatura por última vez. Hace una hora. Así que ahora te doy de comer un poco, luego tomamos un antifebril, después duermes, mientras yo limpio el lugar. Jacob se sentía tan débil, que quería obedecer a aquella, segura para el joven voz. Estaba feliz de dejar que Betty tomara el control. Por la noche el apartamento brillaba de limpieza. Había un árbol de Navidad vivo en la gran sala. No había muchos juguetes, pero las luces de la guirnalda creaban una especie de ambiente mágico. Betty estaba en la cocina y Jacob, que se sentía un poco mejor, estaba sentado, tapado con almohadas. Estaba viendo una comedia. Comedia, comiendo un bocadillo de pescado rojo y bebiendo mars de arándanos. Pensó y que en su época ni siquiera su madre se preocupaba tanto por él y la fiesta no se celebraba honrosamente. Exactamente a medianoche se levantaron las copas de champán. Todo lo que Betty había preparado le pareció inusualmente delicioso al profesor. La chica no lo dejó sentado mucho tiempo. Se aseguró de que Jacob se bebiera la medicina y apagó las luces. Solo quedaban las luces del árbol de Navidad y el profesor se durmió tan profundamente que ni siquiera le molestaron los fuegos artificiales y los petardos bajo la ventana. Risas y gritos de los borrachos que se reunían en el patio. Jacob se despertó al amanecer. Ya había silencio fuera de la ventana. Hasta el más incondicional se había ido a casa y él estaba mojado como un ratón. No llamó a Betty, pero ella le oyó revolverse de algún modo. Ella vino y le ayudó a ponerse ropa seca, le trajo una bebida y él volvió a dormirse con el sueño profundo de un hombre en vías de recuperación. Betty, en vano, aseguraba que nunca caería enferma. La gripe la había alcanzado y ahora le tocaba al profesor cuidar de su ayudante. No la deja ir a ninguna parte. ¿Quieres contagiar a tu madre o a tu tía? Quédate aquí. No puedo infectarme. Soy inmune. Llamaré a un médico y nos recuperaremos enseguida. Acabaron pasando juntos la Nochevieja. Jacob ayudó a Betty a estudiar para sus exámenes. Todas las barreras morales se derritieron durante ese tiempo. Y la chica nunca se había sentido tan feliz. El profesor, cuando vio el regalo a la chica, era un libro que quería tener, pero el precio le hizo desechar la compra. Betty, ¿recibiste la herencia? Diciendo eso, se dio cuenta de que la broma no era del todo correcta.
La niña solo tenía a su madre, y perderla sería una tragedia para Betty. Bueno, iba a decir ¿robaste un banco solo para ahorrar? Betty le dio un tirón en el hombro, mostrando que el problema no merecía la atención. Del dinero que te di, no gastaste nada en ti. No podía tomar dinero de mí misma, para cuidar de ti, por una comisión. Ella le dio una puñalada en el hombro y él la abrazó suavemente. Betty solo vino a casa los últimos días de vacaciones. Podía ver que su madre la echaba mucho de menos y estaba triste porque pronto tendrían que volver a separarse. Pero mirando a su hija de cerca le dijo: nunca te he visto tan feliz. Si Dios quiere. Al parecer, mamá estaba en lo cierto. La tía Betty dijo que se quedaría con una amiga del nuevo semestre. La anciana se alegró. Así es. Estarás mejor con una amiga, yendo a clases, bailando y hablando juntas. Y hay un largo camino desde mi universidad a la tuya. Bien por ti por tomar esa decisión. La única persona a la que Betty le contó toda la verdad sobre el bloqueo. La propia chica no podía darse una razón por la que decidió abrirse a ella. Kate no solo estaba tranquila, seria. Había una especie de fuerza interior en ella. Betty nunca había oído a su amiga perder los estribos, indignarse. Betty le explicó la mutilación. Kate había sufrido demasiado. En este momento Kate solo dijo: ¿no preguntaste cuáles eran sus planes? No, respondió Betty. ¿Cómo puedo influir en algo? ¿Quién soy yo a su lado? La comisura de los labios de Kate se crispó un poco. Claro, Betty conocía demasiado bien a su amiga como para verlo como una burla. Creo que quiere que nos vayamos juntos este verano, recordó Betty. Dijo que nunca había ido de vacaciones a Rusia. Dijo que yo también debería sacarme el pasaporte. Me convenció de dejar la universidad. ¿Qué creía Betty que estaba escuchando? Conozco la historia por mi padre. Pero di mi palabra de no discutirlo con nadie. Lo siento, ni siquiera puedo decírtelo. Pero Kate. Por favor, suplicó Betty. ¿Te das cuenta de que a nadie le importa tanto como a mí? Pero lo prometí. Lo único que puedo decirte es que si le dices a Jacob que vaya a algún lugar junto al mar donde los arqueólogos estén excavando, será mucho más feliz de lo que es ahora. Es como si su idea le convenciera de que no es demasiado tarde. Claro, Betty deja pasar las palabras de su amiga. Está claro que Kate no lo entiende. Jacob lo tiene todo aquí: un apartamento, un trabajo, estatus, estudiantes, una madre anciana que probablemente no pueda mudarse. En resumen, el árbol ha echado todas sus raíces en el suelo de aquí. ¿Cómo iba a ser arrancado en febrero, cuando la primavera se respiraba en el aire y los días se hacían más largos? Betty se dio cuenta de que estaba embarazada. Más tarde, no supo por qué decidió ocultarlo durante un tiempo. El hecho de que iba a tener un hijo era una alegría para ella. Ahora todo iba a ir bien. El mismo Jacob decía que su vida había empezado a cambiar. Si Betty venía a firmar o no, no importaba. Pero nunca nadie le había dado a Jacob un regalo como ella lo haría. Decidió confesárselo en su cumpleaños. El embarazo había sido muy fácil para ella. No tenía náuseas ni mareos. Más a menudo de lo habitual quería dormir y el olor a menta era enloquecedoramente molesto. Eso era todo. Y tenía mejor aspecto. Su cara, en la que antes tenía que ponerse tanta crema anormal, se volvió limpia y suave. Engordó un poco. Su mirada se volvió tranquila y segura. Gracias a Jacob, ahora vestía bien y había salido más de una vez. Betty recibía miradas interesadas de los hombres. En la universidad no le contó a nadie lo de su aventura. Si las chicas se daban cuenta de que ya no corría a la parada del autobús para ir a casa de su tía en un barrio lejano, Betty decía que ahora vivía en un apartamento. Sin embargo, el asunto no tardó en darse a conocer en el curso. Pero Betty se comportaba de tal manera que no se le permitía hacer preguntas.
Y poco a poco los compañeros se fueron echando atrás. Nadie tomó la relación de Betty con Jacob como algo serio. De ahí se supo que Betty fue invitada al profesor como limpiadora y las chicas concluyeron que el profesor había conseguido con éxito una sirvienta gratis, además de servicios íntimos. Muy conveniente. Pero, por supuesto, nada de esto duraría mucho. Demasiado simple y sin pretensiones. Betty para un hombre como Jacob. Si alguna vez se casa, desde luego no con tal y compañeros de clase, hablando con Betty, fingió no saber nada. Sí, el aniversario estaba lejos, pero Jacob no podía hacer que su cumpleaños pasara desapercibido. Era costumbre llevar champán y entremeses al departamento universitario, agasajar a los compañeros, aceptar felicitaciones. Y el profesor guardaba el vino más caro en su despacho por si había invitados importantes. El rector también se pasaba por allí ese día. Pero no valía la pena gastarse un vino francés de colección en David. Él no sabía nada de bebidas y prefería un trago de vino blanco y de vez en cuando en ocasiones especiales. De hecho, sus médicos se lo habían prohibido. Una úlcera de estómago. Había que evitar el alcohol. En casa, Jacob le dijo a Betty que no quería que te molestaras. Vamos al restaurante. Todo el mundo nos verá. Betty esperó a que Jacob dijera, ¿y qué? Que miren y se pongan celosos. Pero él la tranquilizó con las palabras equivocadas. Es un restaurante pequeño, muy tranquilo. Alquilaremos un despacho. Seguro que nadie se dará cuenta. Betty se puso un vestido nuevo, azul, de terciopelo. Supongo que sus compañeras no son adorables. Compartirían uno de estos. Dirían que era anticuado. Pero Betty no era muy aficionada a la moda, aunque ahora tenía la oportunidad de vestir bien. El vestido le pareció muy bonito y los pendientes de perlas que había elegido para el día también, antes de dejarlas solas. El camarero encendió una vela en la mesa. Jacob había hecho el pedido él mismo. Sabía que Betty no era versada en alta cocina y que los nombres de los platos no significaban nada para ella, pero decidió agasajar a su Cenicienta. Te preguntarás por qué no te he traído nada, dijo Betty. Y miró a Jacob con ojos cariñosos. Sí, lo tengo todo en el mundo. No quiero que te cortes. Bueno, digamos que no es todo en el mundo. De todos modos, quería decírtelo. Ella hizo una mueca de dolor durante unos segundos y entonces él recibió su noticia, colgó el silencio. Y cuanto más se alargaba, más le parecía a Betty que algo iba mal de una forma muy distinta a la que había imaginado. Betty comenzó suavemente. Jacob, ¿qué quiero que hagas ahora para que no pienses que soy un chivato? Piénsalo, tomémonos esto con más calma. Tú y yo iremos, te mirarán. Yo pagaré todo. Y el problema estará resuelto. No dijo esa temida palabra que quería lanzarle, asegurándole que sería indoloro, cómodo, seguro, que todo se olvidaría. Pronto. Bien. Preguntó con una suave sonrisa, acariciando su mano. Bien. No oyó su voz. Te das cuenta de que tienes que terminar tus estudios. Y no necesito ni he necesitado nunca bebés. Claro que es culpa mía. Me doy cuenta de ello. No lo niego. Eres demasiado joven e inexperta. Así que déjame espiarlo prometiéndote que no experimentarás nada menos que el consultorio del dentista. Tienes razón, Betty. Bien, susurró ella. Un cuarto de hora después, dijo ella, excusándose para ir al baño. Cerca de la puerta principal dio media vuelta, salió corriendo del restaurante, paró el primer coche que encontró y le dio la dirección a su tía. Cuando apareció en casa de su pariente, congelada diente sobre diente y con los ojos como si acabara de enterrar a su ser más querido. La tía se quedó helada. Por favor, por favor, por favor, sírvame su licor Limonov si no tiene vodka, dijo Betty. He colapsado la universidad, dijo Betty a su amiga.
Kate y ella estaban sentadas en el jardín, en la logia acristalada. Kate había cultivado todo tipo de cosas. Era cálido y tenía 2 sillas acogedoras. Allí era donde a Kate le gustaba trabajar, sentada bajo el tejado y las hojas verdes. ¿Cómo que te vas?, preguntó Kate. Y en su voz Betty oyó un metal que nunca antes había sentido. Pero no puedo verlo todos los días. Y tengo que irme. No puede dejar un trabajo tan lucrativo. Es el rey de Dios en la uni, los estudiantes le miran la boca. Exactamente. No se va a ir, dijo Kate. Y no tienes nada en tu haber. Si abandonas, tendrás que volver a casa. Allí no hay universidad, te quedarás sin una educación completa. No tendré tiempo para estudiar ahora, donde y con un bebé permitido en el dormitorio. Creo que el segundo piso es para familias. Ahora te darán una habitación. ¿Sabes cómo viven allí? Nuestro dormitorio está en el sector privado. No hay red eléctrica. Solo sale agua hirviendo del grifo. ¿Te lo imaginas? Alguien no tiene agua caliente y el dormitorio no tiene agua fría. Las niñas lavan pañales y mis manos están rojas como cuentas. Y para ir a la uni, todo el mundo lo sabe y susurra. Y oigo ese cuchicheo a mis espaldas todo el tiempo. Y no creo que Jacob me deje comprometerlo así. Si no aborto, me echará de la universidad. Kate se quedó sentada en silencio, pensando en algo. Quiero hablar con él, dijo por fin. ¿De qué demonios estás hablando? Betty abrió los ojos. ¿Estás amenazando con hacer que tu padre arruine la carrera de Jacob? Si no quiere casarse conmigo, por favor, no lo hagas. No me casaría con él ahora, incluso si me lo propusiera. Después de que me envió lejos. Él tiene su propio padre, lo dejaré fuera de esto. No es de este mundo en absoluto. Kate sonrió levemente y le dirigió a Betty una mirada muy adulta. Pagará el equipo necesario para el laboratorio, pero se olvidará de que no hay agua fría en el dormitorio. ¿Puedes creerlo, Betty? Come calabaza. Ama la calabaza más que nada en el mundo y le pide a su mamá que se la haga todos los días. No necesita untarla. Y su camisa favorita ha sido cambiada por 3ª década. No está acostumbrado a otra cosa. No debería dejar que papá se involucre en ninguno de sus asuntos mundanos. Es ridículo. No te preocupes, Betty, no intimidaré a tu Jacob y no le pediré nada. Solo voy a contar mi historia. ¿Qué historia no me has contado? No, no lo he hecho. Le di a mi madre mi palabra de que nadie se enteraría. Y sabes que mantengo mi palabra. Pero ahora por favor dame el número de celular de tu Jacob. María, la madre de Kate, era de Canadá. Era una esquina muy tranquila con una sola tienda. Tomábamos el autobús al centro 2 veces por semana. Los jóvenes de aquí se iban invariablemente cuando terminaban la escuela. Menos mal que la familia de María tenía muchos hijos. Los hermanos y hermanas compensaban la falta de amigos. Había alguien con quien jugar, con quien pasear por el bosque. Los padres de María se dieron cuenta con tristeza de que no serían sus polluelos los que saldrían volando del nido, aunque ellos mismos no iban a mudarse a la ciudad y esperaban que al menos uno de los niños se quedara para alegrarles la vejez. María tenía 16 años cuando Kevin, un hombre nuevo, llegó al pueblo. Pero Kevin habría llamado la atención en cualquier sociedad. En aquel momento tenía poco más de 30 años. Hasta hacía poco había trabajado como geólogo, pero entonces algo se le había subido a la cabeza. Como dijo indelicadamente la madre de María, y deseaba vivir en brazos de la naturaleza, cazar, plantar un huerto. Deseaba comer lo que había cultivado y beber agua clave, estar rodeado de bosque, pájaros, animales y nada de gente. Vino al pueblo para encontrar un lugar así en los alrededores y establecerse allí. Parecía un hombre sano, decía su madre, ya que tenía que trabajar y trabajar y trabajar. Pero, ¿en qué anda metido? Está sano, pero su cabeza debe de estar enferma.
Sin embargo, cuando Kevin pagó a aquellas personas que conocían bien la zona, le indicaron una cabaña de caza alejada en el bosque. Había estado abandonada durante los últimos años, solo ocupada de vez en cuando por quienes salían con un arma en busca de trofeos y volvían. A Kevin llegó a gustarle. El lugar le convenía por completo. Silencio absoluto. Un pequeño arroyo en los alrededores. La cabaña tenía una estufa y lo esencial de una mesa. Unos cuantos bancos. Estoy dispuesto a comprar esta casa, dijo, solo para que se rieran de él. ¿Quién vendería esa cabaña? Nadie vive allí. Se instala por casualidad, nadie la echará. María conocía bien el lugar. Hubo un tiempo en que ella y los chicos solían jugar allí. Es curioso porque allí tienen su propia casa. Pero siempre era verano y se quedaban en la cabaña. Aunque solo fuera por unas horas. Y por la noche les esperaban, la casa rodeada. Pero la muchacha no podía imaginar que fuera posible quedarse en este páramo durante el invierno. Está helando aquí fuera, la nieve cae sobre mi cabeza. Si pasa algo, intentaré llegar a la gente. No tenía ni idea de que su opinión cambiaría pronto. ¿No había chicos de su edad o mayores en el pueblo en quien podría poner sus ojos? Kevin fue el primero en darse cuenta. Y pronto la chica se enamoró perdidamente de él. Al principio parecía bastante inocente. María ayudó a Georgie a acostumbrarse a la zona, le mostró las plantas, le enseñó lo que era venenoso, lo que era comestible, donde era mejor recoger setas, donde era bueno cazar y donde era inútil esperar a la bestia. Le llevaba de casa leche y pan, compraba a petición suya en la tienda del pueblo agujas, hilos y todo tipo de pequeñas cosas y no se daba cuenta de cómo llegaba el momento en que no podía vivir sin Kevin. Cuando María les dijo a sus padres que se mudaba a la cabaña, se quedaron estupefactos. El padre amenazó con disparar al elegido de su hija con un rifle de caza. Pero la niña en ese momento se sintió feliz y dijo a Liosa: todavía no se aferrará. Me escaparé con él. Si me deja ir de buena fe, le visitaré, pero no. Así que vamos a despedirnos para siempre. Sus padres conocían el carácter testarudo e inflexible de María y se dieron cuenta de que seguiría haciendo de las suyas. Al día siguiente, la hija metió sus cosas en una mochila y se marchó, tarareando su nueva vida. Pero pronto se arrepintió de lo que había hecho. Sus padres no la reconocieron. María siempre había sido reservada. Solo compartía las cosas buenas y todas las dificultades y penas las vivía sola. Al principio todo iba bien en el nuevo lugar. Tal vez si la niña hubiera vivido antes en la ciudad, sentiría inmediatamente el cambio y se sentiría decepcionada. Pero para María estaban las tareas habituales de la casa. Sabía cocinar, coser, hacer la colada en su acogedora cabaña. Una vez al mes, junto con su marido, iba al pueblo, visitaba a sus padres y les llevaba alimentos del bosque. Normalmente eran bayas siberianas o pescado fresco. María se lavaba en la casa de baños, y no era para menos. Y al día siguiente volvía a su cabaña del bosque con Kevin. Y entonces llegaba el invierno. Este año fue especialmente duro. Era imposible caminar hasta el pueblo. Había demasiada nieve y la joven pasaba los días en la pequeña cabaña de casa. Había que atizar la estufa a menudo. La cabaña se apagaba en un santiamén de tanto entretenerse con unos libros contados ya 100 veces. María no veía la hora de que hiciera más calor, de que se secaran los senderos del bosque y de poder visitar a los suyos. Cuando por fin llegó al pueblo, se enteró de la amarga noticia. Su padre había muerto a principios del invierno y su madre había caído enferma. Tal vez porque había perdido al hombre con el que había vivido toda su vida. Tal vez porque estaba preocupada por el destino de su hija menor, de una forma u otra. No podía quedarse sin atención médica y los hijos mayores la llevaron a su casa de la ciudad. La casa natal conoció a María, con las ventanas tapiadas. Ese mismo año María se quedó embarazada.
Entonces tartamudeó por primera vez que, probablemente, por primera vez debería mudarse más cerca de la gente, volver al pueblo, inscribirse en el registro, para que la ayuda estuviera cerca, en todo caso. Y cuando naciera el niño, hasta que creciera un poco, no se le podía tener en medio de la nada. Pero Kevin desechó todos sus planes. Empezó a asegurarle a María que tenía que confiar en la naturaleza. El parto es un proceso natural, y todo irá bien. Y nunca el hijo de una mujer de ciudad crecerá tan fuerte y sano como su hijo crecerá aquí, al aire libre y con alimentos sanos. María tenía dudas. Se sentiría más cómoda si pudiera ir al médico en caso de necesidad. Claro, Kevin no se cansaba de asegurarle que era una chica joven y fuerte y que todo saldría bien. María solo consiguió arrancarle una promesa. El bebé debía nacer en una maternidad. Mi madre me contó que una vez estuvo a punto de morir cuando nació mi hermano Liam. En momentos así es cuando necesitas que los médicos estén a tu lado. Kevin lo prometió. Sin embargo, cuando llegó el momento de salir del desierto, resultó imposible. Llovía a cántaros. No había nada que pensar para llegar al hospital con antelación. María estaba preocupada. Kevin volvió a asegurarle que todo saldría bien. Y aunque la joven tuvo que sufrir mucho, nació un niño fuerte y sano. María intentó persuadir a su marido de que se pusiera en contacto con la Tierra Grande. Estaría más tranquila si el médico examinara al niño y dijera que estaba bien. Pero Kevin se negó en redondo. En su opinión, la joven madre solo necesitaba recuperarse. Kevin preparó la comida, alimentó a María, fue cariñoso, y ella se resignó por un tiempo a la situación. Ahora, incluso en invierno, María no tenía tiempo para aburrirse. Fuera donde fuera su marido, nunca estaba sola. La niña estaba con ella. A la madre le preocupaba que el niño pudiera resfriarse. A menudo encendía la estufa y aún así la cabaña estaba más fría de lo habitual. En los meses de invierno, solía estar en su casa. Pero el pequeño Vanya no enfermó. Los problemas llegaron en primavera, cuando el sol ya había calentado y madre e hijo pasaban mucho tiempo al aire libre. El bebé gateaba por la hierba. Cogió una garrapata. Pero cuando el niño enfermó, sus padres no pudieron ayudarle. El niño murió de encefalitis. Fue el momento más duro de la vida de María. Se odió a sí misma por no haber insistido. Tuvo que mudarse con su hijo, al menos durante un tiempo, a la casa vacía de sus padres. Kevin se tomó la muerte de su hijo con mucha más calma. Así es en la naturaleza, dijo, la selección natural. Solo sobreviven los más fuertes. La encefalitis se cura sola sin medicación. Si Jack no estaba destinado a ser, ese era su destino. Un funeral en el cementerio también estaba descartado, según Kevin. Tú y yo sabemos cómo ocurrió, pero los extraños quizá no lo crean. Y en cualquier caso, nos culparán de todo. Dirán que no debimos criar al niño en el bosque, que lo matamos. ¿No es cierto? María levantó la vista con lágrimas en los ojos. Nadie puede prohibirnos vivir como creemos que es correcto. Kevin habló con firmeza. Todo nos saldrá bien. Ya lo verás. Tal vez si María tuviera a su padre y a su madre esperándola, habría hecho las maletas y se habría ido con ellos. Pero las personas más cercanas a ella ya vivían lejos de aquí. Wakaden insinuaba constantemente a María que no tenía a nadie más que a él, que solo él la necesitaba. Y la joven aceptó quedarse. 1 año y medio después, cuando nació la niña María, ya era difícil reconocerla. Muy joven, aparentaba casi el doble de su edad. Sus manos habían sido cortadas por el duro trabajo. Hace tiempo que desapareció la expresión alegre y socarrona que antes la caracterizaba. Se parecía mucho a ella. Y no importaba que cuando Kevin iba al pueblo a comprar ropa y comestibles, ella se limitara a hacer un gesto con la mano. Ve tú mismo a comprar lo que quieras, y si no aciertas con la talla. No me importa lo que traigas,
Me lo pondré. Realmente se volvió completamente indiferente a su apariencia y tal vez a su destino. Ya no esperaba nada. Ayer era como hoy. Así, monótonamente pasaron 1 mes, 2 meses. Mientras tanto, el segundo parto fue más fácil y la parturienta se puso de pie más rápidamente. El bebé que ahora tenía no bajaba de sus brazos. Kevin había deseado por segunda vez que hubiera un hijo. Y cuando se convirtió en padre de una hija, declaró que la criaría como a un varón. Quizá algún poder superior se apiadó de la niña y de su madre. No se sabe si María habría podido soportar la pérdida de un segundo hijo o no. Kevin asegura que la naturaleza lo hace todo bien. Realizar la selección natural la tranquilizó no demasiado. La infancia de la pequeña Kate no fue fácil. Ni juguetes para divertir a sus compañeros, ni comida especial, ni dibujos animados. La comida más sencilla que su padre había conseguido y la ropa más sencilla que su madre cosía y le regaló una única muñeca. También hecha a mano. Por supuesto, la infancia encuentra sus alegrías en todas partes y Kate disfrutaba jugueteando con los cuernos. Pasar días enteros en el bosque y aprender las lecciones que le había enseñado su padre. Para cuando los niños estaban listos para ir a la escuela, Kate ya sabía leer y contar hasta 100 y podía sobrevivir unos días en la taiga aunque no hubiera adultos cerca. Pero en invierno era duro. Hacía literalmente frío, hambre y soledad. No se podía salir de casa, sobre todo con frío. Cuanto más crecía Kate, más se daba cuenta de que su madre intentaba cambiar su vida. Todo por su bien. Una hija necesita estudiar, le decía a su padre. Vamos, lo conseguirás. Lo necesita de verdad. Le enseñaremos nosotros mismos. Pero estas escuelas están llenas de vicios. Los niños aprenden unos de otros y para cuando se gradúan, beben, fuman y cohabitan entre ellos. Yo no bebía ni fumaba. Mamá se opuso. Tienes suerte de no haberte echado a perder. Y Kate, ¿quién se va a dejar malcriar? Tarde o temprano vendrá gente. La madre entraría por el otro extremo y se sabría que la niña estaba sentada en casa y no iba a la escuela. Nos llevarán. Kate será privada de la patria potestad. Si vas y vienes al pueblo, así será. Te quejarás de la vida allí. Escribirás que tu marido abusa de ti, que te mantiene en condiciones brutales. Entonces seguro que perderás a tu hija. Y si no molestas a la gente, nadie interferirá en nuestras vidas. Los gitanos viven como quieren, nadie les toca. Pero nosotros empezamos con mamá y somos ermitaños. Es nuestra elección. Su padre la cortó. Puede que sea tu elección, pero no la nuestra. Una vez se atrevió a decir mamá, no se me ocurriría limpiar cacharros con arena de río y vestirme de latina. ¿Falda pagada no te gusta? Su padre la miró atentamente. Vuelve a tu pueblo. Y yo cogeré a Kate y me iré con ella donde no nos encontréis. Ni a mí, ni a su madre. Kate se dio cuenta de que separarlos sería lo más difícil del mundo. No se sabía cómo ni cuándo habría cambiado su destino. Pero la desgracia ayudó. Su padre comenzó a llevar a Liam a cazar. Y a una hora desafortunada, se encontraron con un oso. Y si mamá no hubiera salido corriendo a buscarlos, Kate habría muerto. Fue entonces cuando su pierna quedó destrozada. Kate no recuerda cómo su madre arrastró a su hija hasta el pueblo. Su madre me dijo que la llevaba en brazos, que había hecho unas ramas y se había agarrado por la zona sin caminos. Suerte que no se perdió. Solo una cosa repetía la madre de Kate. No le hables a nadie de papá. No hables de papá a mamá. Morirá ahí fuera. Está solo. No se lo digas a nadie. Mamá se lo repetía a sus hijas. Parecía que en esos momentos estaba fuera de sí. Padre yace allí solo en la taiga. Y no hay ayuda para él. Mamá debió darse cuenta de que si seguía vivo, nunca les daría paz. Así que eligió una forma tan cruel de ser libre.
ya que el destino le dio la pista. A Kate no le importaba mucho más. Tenía demasiado dolor, demasiada pérdida de sangre. Ella estaba en tratamiento pesado, varias cirugías. Pero los médicos dijeron que tendría que caminar con una muleta o, en el mejor de los casos, con un bastón. En el hospital miraban a Kate como a una maravilla, como a una especie de Mowgli femenino. Y todo a su alrededor le resultaba tan desconocido y extraño como si estuviera en otro planeta. Pero pronto Kate, en el centro de tratamiento, se hizo querer. Nunca se quejaba, nunca se ponía de mal humor. Se comportaba con rara valentía y discreción. Mamá me lo contó después. Se ocuparon de ella. Realmente podrían haberle quitado a Kate. Pero mamá de alguna manera logró transmitir que junto con su hija se convirtió en una víctima de las circunstancias, que su marido no dejó que ella y su hija ir a la gente, o ella hace mucho tiempo habría regresado a su hogar natal. No estaban separadas. La madre confesó que su marido se había quedado en la taiga. Consiguió sacar a su hija, pero no a su marido. Pero dijo que no podía precisar el lugar exacto. Por supuesto, se organizó una búsqueda. Kate comprendió que la madre esperaba que, mientras buscaban al padre, éste muriera y la madre no fuera considerada culpable. Al fin y al cabo, el oso lo había hecho. Un trágico accidente y nada más. Sin embargo, los equipos de búsqueda no encontraron ni al padre ni su cadáver. Y durante mucho tiempo fue terriblemente inquietante. La madre de Kate fue dada de alta y ella y mi madre en realidad se establecieron en mi hogar ancestral. Ambos después de Taiga Cabaña tal vida parecía de lujo en la casa, 2 habitaciones, cocina, baño y otra cocina. Verano, su propio jardín con manzanos y ciruelos. María se compadeció. Ayudamos a organizar el gas, las cosas compartidas. Y al principio sacaban comida. Luego María encontró trabajo en el pueblo, abrió algo parecido a una pequeña cantina. Walker empezó a estudiar. No iba a la escuela, pero una profesora iba a verla y le daba clases particulares. Dijo que Kate apenas iba por detrás de sus compañeros. Con lo espabilada que es, por supuesto, los alcanza enseguida. A María le preocupaba que Kevin apareciera tarde o temprano. Le creía capaz de cualquier cosa. Lo peor para ella era que se llevara a su hija. Es madre, no tendría tiempo de pedir ayuda y perdería a la niña para siempre. Y entonces los arqueólogos llegaron a la aldea. Había un lago cercano, sobre el que se hacían leyendas, como que en su fondo yacía una ciudad inundada y riquezas asombrosas. Por supuesto, en todo momento hubo cazadores y fueron reclutados. Intentaron buscar algo sin encontrar nada. Pero David, que dirigía la expedición, dijo inmediatamente que no iba a buscar nada bajo el agua. Todo esto no son más que bonitos cuentos de hadas que se han transmitido de generación en generación. Pero el mapa por satélite es otra cosa. Muestra que no muy lejos de aquí, en la zona pantanosa, hay restos de un antiguo asentamiento. Ahí es donde debemos excavar. Los arqueólogos trajeron comida. Pero cuando tuvieron ocasión, no comieron alimentos cocinados en el fuego, sino que fueron a la cantina. Hablaron de María, de su insólito destino. Y ella prestó atención a la joven, comenzó a preguntar sobre su vida en la taiga. Y allí él y María no se dieron cuenta de cómo se encariñaron el uno con el otro. David sabía que María temía por el niño, pero no tenía dónde ir. No tenía contacto con su familia. Y le ofreció a la mujer ir a la ciudad con él. Ella se negó en redondo al principio. ¿Necesitas a alguien como yo? Me tendrás haciendo el tonto toda la vida. ¿Qué he aprendido en la vida? No tengo nada. Vamos arrastrándonos de un sueldo a otro. Solo tengo una hija. Y para ti es la hija de otro. ¿Cómo puedes amarla? Escúchame, tonto, dices. Así ella estará contigo. A menudo me llaman bendita también. Me voy a trabajar a casa, cierro la puerta.
Si me olvido, mezclan la sal y el azúcar. Es imposible almorzar después. Incluso me he puesto los zapatos en el pie equivocado mientras pensaba. Y luego me preguntaba por qué me resultaba tan incómodo andar. Así que no sé si un marido tan incómodo me sentará bien o no. Y en cuanto a Kate, ¿dónde vas a tratar a la chica aquí? Necesita neurocirugía. Puedo mostrarla a unos médicos muy buenos. Quizá puedan ayudarla. Kate recibirá una buena educación y nunca volverá a la taiga. Probablemente fue con este tipo de conversación como David rompió la resistencia de María. Se dio cuenta de que tendría que confiar plenamente en aquel hombre y, además, confiarle la vida de su hija. Pero la sacará de aquí. Y nunca tendrá que temer por Kate. No sabía por qué, pero se sentía sorprendentemente tranquila cerca del despistado científico. Pero cuando su madre le dijo a Kate que pronto se marcharían, la niña sintió verdadera pena. Se hizo amiga de la familia vecina y el niño mayor, Liam, se convirtió en su fiel amigo. A los 10 años uno se puede enamorar, ya se sabe, pero ¿de qué otra manera? Kate, sin embargo, aún no se daba cuenta de que estaba enamorada, pero marcharse a tierras lejanas y no volver a ver un hueso le parecía peor que la muerte. ¿Os escribiréis cartas? Convencí a mi madre, que, como siempre, lo entendía todo. David firmó con María. En cuanto llegaron a la ciudad. Y lo había arreglado para que Kate fuera considerada su propia hija. Como si hubiera estado visitando a su madre durante años. Y ahora finalmente se casó. Kate fue tratada en buenos sanatorios, llevada al extranjero. Hace mucho tiempo, nadie podía pensar que esta chica una vez fue considerada Mowgli. Kate creció muy hermosa, excepto por su pierna, que no se había recuperado del todo. Algunas terminaciones nerviosas importantes se habían dañado. Habría sido un concurso de belleza, si Kate lo hubiera querido, claro. Y si no se le hubiera ocurrido, y nunca se le habría ocurrido. Seguía escribiendo cartas a Costia, que se había graduado en la Escuela Técnica Forestal y ahora estaba en el ejército, y no iniciaba a sus parientes en los detalles de esta correspondencia. Mamá, por supuesto, pensaba que se trataba de los restos de la amistad de la infancia, que se prolongó durante años. Pues que lo pensara. Kate tampoco soñaba con su padre muy a menudo. Eran sueños terribles. Lo veía en el bosque, agonizando en la nieve, o creía que venía y llamaba a la ventana, queriendo llevársela con él. Se despertaba con esos golpes. Por supuesto, Kate tuvo novias cuando estaba en el sanatorio, pero todas esas relaciones terminaron cuando llegó el momento de irse. Pero Betty, sin darse cuenta, se había encariñado con ella. A veces le parecía que cuando era niña habían vivido en el mismo pueblo y habían sido firmes amigas. Solo que luego lo habían olvidado. Y ahora lo que le había ocurrido a su amiga, Kate se lo tomaba a pecho. Ella no podía permitir. Jacob rompiera los cordones de la vida y todo eso. Que las cosas irían mal para la chica, Kate no tenía ninguna duda. Betty estaba rota. Kate no se permitiría derrumbarse así, ni siquiera en sus momentos más difíciles por Jacob. Kate había tenido noticias de su padre. Su padrastro se llamaba papá desde hacía mucho tiempo. Y sorprendentemente despistado. David a menudo sentía lástima por su imponente y confiado amigo. Jacob debería haber tenido mejor suerte. No era raro que lo dijera su padre. Sus padres le obligaban a seguir una carrera y él se había resignado. Es duro cuando un hombre renuncia a aquello para lo que tiene vocación. Kate Jacob no vio a Jacob. Y si no fuera por Betty no habría sentido ningún interés por esta persona. Ahora que tenía un trozo de papel con su número de teléfono en la mano, se quedó un rato sentada, preguntándose: ¿de qué hablaría con él? Sería ridículo convencerle de que Betty era una chica decente y que debía casarse con ella. Es un jardín de infancia y nada bueno saldrá de la elección. Y Betty no estará de acuerdo.
Kate se levantó con dificultad, se acercó a la ventana y permaneció un rato de pie, con la mirada perdida en el patio. Luego volvió a su sillón favorito y descolgó el teléfono. Jacob, su voz no era ahora como la de siempre. Sonaba diferente. Soy Kate. ¿Te acuerdas de la hija de David? Sí. Rector. Gracias. Igualmente. Me gustaría ir con usted. Sí, a casa has oído bien. No es exactamente fácil para mí caminar, pero aún así. No, tú no vienes a mí, yo voy a ti. Conozco la dirección, por favor, dime una hora que te venga bien. Kate sintió la ligera confusión de su interlocutor, pero no iba a ponérselo fácil y revelar sus cartas de inmediato. Una vez concertada la cita, dio por terminada la conversación. Jacob estaba muy emocionado. Hacía días que Betty no venía a verle. Ya no daba clases en su clase. No habían podido verse en el auditorio. Al contrario, en la universidad, ella le había evitado resueltamente, siempre en su compañía. No podía acercarse a ella. Se sentía incómodo. No se sabía lo que una chica podía hacer. Debería haber aceptado su propuesta. Pronto lo habría olvidado todo. La antigua relación entre ellos podría conservarse. En todo caso, hasta que terminara la universidad, y allí Betty probablemente encontraría un novio adecuado para ella. No puede no darse cuenta de que hay tanta diferencia de edad entre ellos. No iba a casarse con nadie. La segunda opción habría sido aún mejor si Betty hubiera desaparecido de su vida por completo. Ambos habían cometido un error y ambos intentarían arreglarlo, borrarlo de sus mentes. Cada uno empezaría a vivir su propia vida. Lo peor de todo es que si una chica empieza a actuar por su cuenta por orgullo hacia un particular, Dios no quiera que ocurra algo desagradable. Él tendrá la culpa si ella decide tener ese hijo, pedir la manutención. Eso no es suficiente. Así que todo el mundo sabe que tiene un hijo o hija creciendo aparte. Betty comenzará a chantajearlo con el bebé. No habrá fin a sus peticiones. Jacob sabía que el canciller tenía una hija. Y se hablaba de que tenía algún tipo de problema de salud. Pero, ¿cómo era la niña? Ni siquiera lo recordaba vagamente. No estaba en su departamento y era una estudiante a tiempo parcial. ¿Por qué iba a necesitarle? Y no se le ocurrió nada. ¿No podía el rector, a través de su hija, haberle pedido que escribiera una carta de dimisión? David nunca había actuado así. A lo mejor hay un chico en esta chica que suspendió una sesión y quiere preguntar por él. ¿Y si se enteró por los otros alumnos de sus antiguos hábitos y las chicas estaban dispuestas a pagar por un sobresaliente? La vio por el interfono. Una chica baja de pelo oscuro, Kate, preguntó a la chica, asintió. Abrió la puerta principal. Se reunió con Kate junto al ascensor. Nunca había mostrado tanto respeto a ninguna de las alumnas. Pero aún así la única hija del rector. Jacob está acostumbrado a encandilar a las chicas literalmente desde las primeras palabras. Y ahora, como ellos lo llaman, encendió el encanto. Sin embargo, mirando de cerca a Kate, comenzó a confundirse en las palabras. La chica era increíblemente hermosa. Verdaderamente un regalo de la naturaleza. No necesitaba pintarse la cara, recurrir a los trucos de la cosmética. Pero Kate actuaba como si tuviera la misma edad que Jacob. Una adulta sin ningún pudor. Él percibió su calma interior. La invitó a pasar al salón, le ofreció té o café. Siéntate, le pidió Kate. Y cuando él se hundió junto a ella en el borde del sofá, ella dijo sin rodeos: Quiero hablarte de Betty. Eso es. Lo último que comprendió Jacob fue que Betty era claramente una antigua marginada. Podría ser amiga de la hija del canciller. ¿Era tan astuta como él nunca había sospechado? ¿Y qué era?, preguntó, para dar a Kate la oportunidad de revelar primero sus cartas. Sabe mucho que ella quiere conseguir dinero o que él se case con Betty.
Me hago responsable de este niño, dijo Kate. De ninguna manera esperaba eso. Yo palabras tan directas y que ella diría exactamente eso. Maldita sea, qué tan buena era. Y él es un hombre sofisticado, no podía apartar los ojos de Kate. ¿A qué te refieres? Esas palabras me resultaron fáciles. Mi mente iba a 1000 por hora. Jacob trató de concentrarse. Me aseguraré de que a Betty le vaya bien. Te pido que no te metas. Ya has dejado claro que no te casarás con ella. Y yo la disuadiría, para ser honesto. No funcionaría si se forzara a hacerlo. Ella habría pasado su vida tratando de hacerte feliz. Y habría arruinado la suya. Eso es ahora. Lo digo en serio, no la vuelvas a tocar. Yo me encargo. Kate se levantó casi con facilidad. Jacob quiso ayudarla a caminar hacia la puerta, pero ella hizo un gesto de desestimación con la mano, diciendo, «Puedo prescindir de tu ayuda». Solo tuvo que quedarse en el pasillo y ver cómo la puerta se cerraba tras ella. Esa misma tarde, Kate mantuvo una larga conversación con Betty. «Esto es lo que vamos a hacer. Ahora te mudas con nosotros. A mí no me importa. Encontrarás una habitación libre y tus padres no dirán nada en contra», dijo. «Lo primero que tenemos que hacer es llevarte a la universidad. No vivir sin tu tía, no viajar todos los días por la ciudad en un autobús abarrotado. Nos prepararemos juntos para la sesión de primavera. Mi padre y mi madre se alegrarán de que ahora tenga una amiga. Irás a casa de tu madre para las vacaciones. Por supuesto, ella tendrá que pasar por todo esto, pero aún así lo aceptará en otoño, que dio a luz a más de medio año a un académico. No te lo tomes, volverás para la sesión de invierno. Nada, nos las arreglaremos». Kate tenía razón. Consiguieron superar el obstáculo juntas. Pero fue porque Betty aceptó que no estaba sola. Por las tardes, las dos se sentaban y hablaban de todo. Mientras el cálido crepúsculo primaveral descendía sobre la tierra, bebían zumo de manzana y hacían planes. Era en esta casa donde era más fácil estudiar. Tal vez fuera el ejemplo de Kate, que ella misma se sentaba mucho ante los libros de texto. Betty volvió a casa después de haber aprobado sus clases con matrícula de honor. Por supuesto, los primeros días no fueron fáciles para ella. Tanto su madre como ella lloraban. Pero, para sorpresa de Betty, su madre fue la primera en recomponerse y empezó a preparar la dote del bebé. A finales de septiembre nació Clara, la niña, y Kate se convirtió en su pelirroja. Kate sabía que su amiga volvería en unos meses, pero seguía echándola de menos. Es cierto que estos días tenía que preocuparse. María se enfrentaba a un diagnóstico complicado por culpa de su madre. Se lo contó a sí misma. A mi médico Daniel se le juntan las cejas. Odio los cortes en blanco y negro del ecógrafo en la pantalla que siempre esconden algo que no te has dado cuenta de que está ahí. Echa un vistazo a esto. Esto es lo que no me gusta, dijo Denis Vasiljevich en el pecho a las 10 en punto. Tumor y no todas sus características se corresponden cualitativamente. Él trata de explicar comprensible amablemente. ¿Cómo se supone que el médico de la oficina pagada? Habla de bordes difusos y flujo sanguíneo. Más tarde deja los términos y exclama, mirándome a la cara ya no profesionalmente, sino sinceramente. Bueno, no te entierres antes de tiempo, y añade tranquilamente. El lunes vendrás a oncología. Tienes que coger una pensión, se hará urgentemente. Salgo, recuerdo en el vestíbulo joven administrador, describiendo la cuenta de las mujeres que esperan en línea cálida noche detrás de la puerta abierta. El viento arando en mi cara. Pero todo era irreal. Era como a través de algodón absorbente. Y la mano se sentía como si no fuera la mía. Saqué el móvil del bolso. No podía llamar a mi madre ni a mi hermana. Solo podía llamar a nuestro médico de cabecera, Martin. Ahora era lo único, ni siquiera una cuerda, un hilo, una salvación. ¿Y si había algo más?
Martin, como músico, tiene un oído absoluto para las enfermedades, y viven. Mi mente estaba revuelta. Hice una pausa, recordando cómo sonaban las palabras que tenía que decir. Me van a operar. ¿Vas a decirme la verdad? ¿Es muy grave? Un amigo mío solía decir cuando alguien se ponía muy enfermo. Cuando tienes problemas así, llamas a todas las puertas y otras personas te lo dicen. Tengo la misma enfermedad. Soy el único. No hay necesidad de ser tímido. Y empiezan a llamar a la puerta de tu madre. La puerta nunca se cierra. Siempre se queda en el umbral, de espaldas a su propia vida y solo ve y atiende a los que llaman. Y ahora, tan ocupado como está. Martín no dice que no. Se va a operar y le llamará cuando acabe para verle. Todavía quedaba vida por vivir. El viaje a casa dura 2 horas con una escala. Una tarde en la que me siento con el teléfono en el regazo y que suena. El viaje al hospital en el crepúsculo tardío. Me doy cuenta de que es una vergüenza tener tanto miedo por mí misma, alejarme de enfermedades graves. Los niños. El destino es implacable con lo irrepetible. Cuando estaba tumbada en la sala en plena conciencia y hablando con su madre, entró el médico y dijo cuánto puede gastar de medicación. Ya se está muriendo. Es hora de quitarle la aguja. ¿Qué soy yo comparada con ellos? Kate, ¿qué le va a pasar? Quiero decir, ella literalmente no está de pie todavía. 0800 horas. 9. Llamada a las 10:30. Entra. Todavía estoy en cirugía. Ha terminado con la cirugía. Conozco la sensación. No, un vino no te emborrachará tanto como este cansancio. Estamos sentados aquí, 2 hombres ojipláticos. Está fatigado, parece que no conduzco. Dice Martin después del examen. Y con estas palabras puedo sobrevivir el fin de semana. Pero el día en que tengo que ir a oncología para conocer los resultados de la función. Me siento absolutamente desgraciada. Me tumbo en el sofá, atiborrado de sedantes, de brandy, me tumbo, entumecido y de vez en cuando empiezo a sollozar. Función no encuentra células cancerosas en el tumor, 2 tienen que operar. Pero el pronóstico es bueno. Después de estresarme unos días más tarde empiezo a tener dolor en toda la espalda, las piernas, las articulaciones, los dedos de las manos y de los pies e incluso los párpados. Las pastillas no alivian este dolor. Ni siquiera puedo dormir con el pie en la almohada. Paciente interno de oncología. Aquí hay 2 médicos con mucha experiencia. Caminan por el pasillo rápidamente, con la cabeza gacha, aparentemente sin fijarse en nadie. Es solo aparente. Puede que no recuerden sus nombres, pero el caso es perfecto. Aquí están, 3 personas con los dedos en los vendajes de las mujeres. ¿Cuál es su apellido? Venid conmigo. Quiero veros con cariño, no solo con los enfermos graves. Extraño, dice el doctor, después de haberme examinado. No es cierto. 30 años observando a una mujer con moretones. Hinchazón de 2 centímetros. ¿Se habría dado cuenta, no cree? Ve a la tintorería, pide una tercera opinión. Si no, no debería haberte autorizado. Pero, la decisión final es mía. La limpiadora de ultrasonidos encuentra el tumor inmediatamente y delinea la mama con un rotulador negro. Antes del matrimonio, la sensualidad está en entredicho. Me llevan al quirófano. Más tarde me entero de que tengo suerte, que la gente como yo, después de 3-4 meses haciendo cola, ingresada en unidades de hospitalización, sube todos los días a la enfermería y espera sin esperanza otra hora. Por fin sale la enfermera. Los médicos no tienen tiempo para usted hoy. Retírense. Se levantan, pasean por las salas. Lunes, martes, todos están en casa con sus maridos, hijos, miércoles. Tiene suerte. Los médicos tienen media hora hoy. 2 de ellos se cambian rápidamente de ropa,
se quitan los anillos y los pendientes hasta el ascensor, ¿y yo? Y la próxima vez suerte literalmente evaporarse, a en un minuto ya en plena disposición a emerger ascensor. Estamos sentados en la antesala de la sala de operaciones. 3 mujeres en línea, envuelto en sábanas blancas, escribe Trineo en un baño romano. Aquí no hay euro-renovaciones. Aquí es donde se caen los azulejos. Aquí es donde transcurren los minutos más difíciles para los médicos. En la mesa de operaciones te desintegras literalmente. Brazos a los lados y atado para la anestesia. Realmente no me importa lo que cueste, siempre y cuando obtenga un diagnóstico. Es bueno tener una pantalla para que no pueda ver. Gracias a Dios, la enfermera cuelga la cinta en un soporte especial delante de mi cara. Los minutos se alargan interminablemente. Las luces se apagan. ¿Y quién se ha ido? Solo la enfermera. Ponte a mi lado. No se apresure, por otra hora estamos esperando los resultados del tumor. Buena calidad. Me dejan ir a casa. A las 8 voy a oncología para los vendajes. Somos 20 en la cola. Y yo, que sigo con la moral por las nubes. Me duele el hombro, se queja una mujer sin un pecho. Esta semana, 200 latas de tomates retorcidos. ¿Ha comprado ya ropa interior?, pregunta otra mujer. ¿Y por 1100? Esta es la tercera. ¿Y de dónde la ha sacado?, pregunta ávidamente la cuarta. Enséñamelo. La mujer mira por el pasillo, es un médico, un tipo muy joven. No estaba allí, se levanta la camisa. Aquí hay un sujetador precioso con encaje por todas partes. Tengo esto, y tengo un pasillo lleno. Desnuda. El doctor solo sacude la cabeza. Pero tú estás bien. El doctor ya ni siquiera puede verme. Soy cosa del pasado para él. No me ofende en absoluto. Tiene 10 casos complicados, 10 habitaciones, camas en el pasillo. Dale las gracias por todo. Pero, ¿por qué nadie me cree?, pregunta Martin. Dije buena calidad. No digo que le crea tanto que, al ir a la operación, toqué la pared de su casa, como si me acostara en el templo ante el icono, pidiendo ayuda a lo alto. Hace tiempo que sé que Dios está con él. Eso es lo que le pasó a la madre de Kate. Y menos mal que todo salió bien. Para Navidad, Betty había vuelto a la escuela. La ayuda de David fue inestimable. Ayudó a la joven madre a conseguir un trabajo a tiempo parcial en la universidad, en uno de los departamentos. No quedaba mucho tiempo para la graduación y la madre de Betty dijo que ella misma se ocuparía del bebé. Su hija le envió el dinero que había ganado. Y todo se calmó. Jacob sollozaba con total libertad. Sabía que si empezaba a decidir por los tribunales, le sería difícil entrar en el agua turbia. Decidió evitarlo. Mucho más tarde se enteró de que el profesor se había puesto en contacto con su madre y también le enviaba dinero todos los meses. Y como mujer práctica, decidió aceptar esa ayuda. Pero no dijo nada más amplio, no es fácil así. Y cuando mi hija se gradúe en la universidad y consiga un trabajo, me limitaré a ahorrar el dinero que el padre envía para Clara, pensó la madre. David estaba enamorado de ella. Creo que incluso soñaba con ella. Pensaba a menudo en ella. En cómo a veces uno se enamora a pesar de sus propios planes, cálculos, actitudes. Pero se dio cuenta de que después de todo lo que estaba pasando, Kate no le daría una oportunidad y envió dinero para su hija. Pensó que si Kate alguna vez se enteraba, él no parecería tan canalla a sus ojos. Los amigos del hobby se graduaron al mismo tiempo. En casa de Kate celebraron una fiesta. Como dijo la chica, solo para los suyos. Betty, en la cocina, se esforzó por poner la mesa estupendamente. David, María, si no fuera por vosotros, gracias. Se puso de pie con una copa de champán en la mano y lágrimas en los ojos. No te preocupes por nosotros. Aquí tienes un favor. Cualquier cosa, siempre en la mente de Kate.
Quiero decir, ella es una cabeza brillante. Y ahora para ir a la escuela de posgrado. Luego la llevaré a Alemania para que la operen. Ese era el plan. ¿Y ahora qué? ¿Así que ella quiere volver a donde nació? Liam está de vuelta, trabajando, donde hizo la suya. Parecía que María estaba muy angustiada. No estoy diciendo que me vaya para siempre, dijo Kate en voz baja. Pero debemos ver a Kostya y decidir juntos qué hacer a continuación. Solo agitamos las manos en el calor del momento. Su antigua vida le parecía, si no el infierno, si el purgatorio, del que había escapado con gran dificultad. Y el hecho de que Kate hubiera decidido regresar a aquellos parajes le llenaba el alma de miedo, mientras que Kate estaba alegre. Solo esperaba lo que había soñado toda su vida. Insistió, y unos días después sus parientes la subieron a un tren de plazas en St. Bien entonces. Intentó animar a sus padres. Tal vez vaya contigo por milésima vez, mamá. No, iré. Ya verás. Y me enviarás a Alemania. Lo haré. Mamá asintió, intentando sonreír, pero enjugándose las lágrimas. Liam se reunió con Kate en la estación. Permanecieron abrazados durante tanto tiempo que no se dieron cuenta de que los pasajeros se marchaban. Y luego hablaron, interrumpiéndose el uno al otro y, sin embargo, entendiéndose a medias. Y nuestra casa está tapiada. La vigilaré. No pienses en ello. Si quieres, incluso hoy puedes entrar, y tu madre te espera en la habitación, te ha preparado tartas en la mesa. Con la mermelada de frambuesa, pronto recogerás frambuesas. Lo hará. Liam se rió. Todo estaba ya acordado entre ellos. Y también lo solicitarían esta semana. Ninguno de los dos quería esperar más. Y Kate, que había vivido en la ciudad la mayor parte de su vida, se dio cuenta de que su lugar estaba aquí y en la universidad. Por eso eligió biología. Al menos encontraría un trabajo como profesora en la escuela, enseñando a los niños a amar la naturaleza local que tanto le gustaba. En casa de Liam, la chica estaba muy alegre y habladora, como hacía tiempo que no la veían. Los exuberantes pasteles estaban buenos, y el sabor también. Prepararon té con hierbas. Se sentaron a la mesa hasta el anochecer, y luego Kate durmió tan profundamente como en los últimos años. El aire de aquí es una espuma especial, decía más a menudo. Habían pasado unos días desde su llegada. Toda la familia estaba sentada a cenar. Kate llevaba una taza de té y de repente se le cayó. El té caliente se derramó sobre la mesa y cayó en su regazo. La madre de Liam chilló. Liam se alarmó. Kate la miró a la cara. ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien ahí dentro?, dijo Kate, señalando la ventana y sin apartar los ojos de él. ¿Has visto eso? ¿Qué te pasa? La cara del hombre apretada contra el cristal, tan aterradora, desconocida. Dios mío. La madre de Liam la creyó de inmediato. Y el joven salió corriendo. Para ver quién había asustado a Kate. Ya estaba oscuro y no vio a nadie. Kate se tranquilizó amistosamente. La madre de Liam sugirió que podría haber sido el vecino al que vivía cerca de ellos. Probablemente vino a pedir dinero prestado. Sí, vio a un extraño y fue tímido. Kate asintió y fingió calmarse, pero no pudo dormir durante mucho tiempo. Soñó con aquel rostro pálido, en el que reconocía rasgos familiares. No podía ser, por supuesto. Probablemente, su subconsciente evocaba en su memoria la apariencia pasada de su padre. Así que se lo había imaginado. Luego llegaron los días soleados en que Liam regresaba del trabajo. Siempre llevaba a Kate a dar un paseo. Era como si le resultara más fácil caminar aquí. Llegaron al sótano lejano, donde ya empezaba a madurar. Visitaron un arroyo del bosque. Desde las cabañas de casa Kate no quería. Ha sido durante mucho tiempo en condiciones negativas de pie sin ventanas y puertas.
No hay nada que ver allí, Liam estuvo de acuerdo. Ya sabes que no hay nada que ver. La casa es un granero abandonado o nos desmontarán para hacer leña. Y la cabaña fue tomada rápidamente. Pero no es conveniente llevarla lejos de aquí. Así que las paredes están intactas. Si veo este lugar, temo alucinar. Kate sacudió la cabeza. Ahora soy mucho más consciente del pasado. Puedo recordar escenas que hacía tiempo que había olvidado. ¿Cómo me sacó mi madre de allí? No me lo imagino. Liam abrazó a la niña, era mucho más alto. Kate sintió su fuerte brazo, apretado contra su pecho, se tranquilizó. Realmente quería que Liam le dijera que el pasado estaba en el pasado, que nunca volvería a ver a su padre, que él la protegería de todo mal. Pero Kate no pedía que la tranquilizaran. Durante demasiado tiempo se había adoctrinado a sí misma para ser fuerte. No se puede saltar sobre el cuello de los demás. Ahora mismo, intentaba mantener la calma. Tenía mucho tiempo libre durante el día. Y si antes estaba estudiando, preparándose para los exámenes, ahora el trabajo era solo esperar a Kostya y decidió pasar el tiempo. Saliendo, paseando sin él. Quería poner en práctica lo que había aprendido y ver de primera mano las plantas y animales que había estudiado en la universidad. Kate conocía ahora los nombres en latín del ciclo vital de las polis y las hepáticas. Se sentía más a gusto que nunca en la taiga. Liam desconfiaba de la idea. Pero la voz de Kate era firme. Ya conoces mi fuerza, no me iré más de 2 o 3 horas. Necesito que me haga sentir como una persona plena, no como una inválida que necesita compañía. Al final, Liam cedió, pidiéndole solamente que se asegurara de llevar consigo sus rifles de caza. No ha olvidado cómo disparar. En general, en verano no sé qué puede pasar para que nos ataque un depredador en las cercanías del pueblo. Y hace mucho que no vemos osos por aquí. Pero, como suele decirse, es mejor ser precavido. Cogió uno de sus rifles, uno viejo y ligero. Kate siempre lo llevaba consigo. Aquella vez decidió recoger frambuesas y colgó el rifle en una de las ramas. Golpeada por un corredor, se adentró en la espesura. El tiempo pasó volando imperceptiblemente. El bidón estaba casi lleno. Cuando alguien agarró el brazo de Kate, el agarre fue firme, difícil de no arrancar el chasis. La muchacha levantó la vista y, literalmente, en medio del frío glacial, se dirigía al lugar. La misma cara que ella creía haber resuelto en una pesadilla. Un hombre de barba crecida. El padre. Kate lo dijo y no le quedó ninguna duda. Ni siquiera pudo pronunciar una palabra como respuesta. Te he seguido. Era lo que más temía mamá. Y ella misma había troleado a Kate desde algún lugar. No reconocía su propia voz. Se volvió tan delgada y temblorosa que tu madre pensó que me había matado. Pero me recuperé. Y ahora estoy lejos viviendo allí. La jaula Skit está abandonada. Nadie la encontrará jamás. ¿Cómo sabes lo que soy? Así que salgo a ver gente de vez en cuando. No se puede prescindir de él. Así que tú y yo, vamos a lograrlo. Cuando vine a por sal y cerillas, me dijeron que habías llegado. Tu madre no quería vivir conmigo. Que Dios esté con ella. Por eso me dejó desamparado. No perdonaré eso. No puedes hacer eso en la taiga. No te perdonaré que nos separaras. No importa lo que digas, mi sangre sigue siendo tuya. Y por eso debería estarte agradecida. Kate se señaló la pierna destrozada. Si no hubiera sido por mamá, habría muerto en el bosque. ¿Qué habrías dicho entonces? Habrías vuelto a sacar el tema de la selección natural. Si mamá se hubiera vuelto loca, tampoco habría pasado nada. Una cuestión de la vida cotidiana que ella misma no se dio cuenta de cómo en lugar del miedo surge de las cenizas la rabia. La nación, al parecer, no está en su ira. Una vez que has vivido un poco más te darás cuenta de que no hay lugar para un corazón blando. La vida es una cosa cruel.
Tú mismo lo has dicho. Recuerda, yo no pertenezco aquí. Y no quiero tener nada que ver contigo. Tonterías, Katia. Ven conmigo. Verás que bien viviremos juntos, no necesitaremos a nadie. Su padre la arrastró de la mano. Kate se sintió definitivamente transportada de una infancia en la que tenía que obedecer todos los caprichos de su padre, en la que su voluntad parecía inseparable. Si caía ahora, él no la arrastraría hasta su ermita abandonada. Pero el miedo que sentía la paralizaba más de lo que él podía golpearla. Podía dejarla ir ahora para mañana, idear de nuevo alguna trampa. Es listo, astuto y poderoso. Podría elegir a Kostya como su víctima para que ella no tuviera ninguna razón para quedarse aquí, para que le siguiera por desesperación. Pero ella tenía una oportunidad. Una sola oportunidad. El bidón, dijo. Me lo llevo. Lo dejé allí en el móvil. Su padre incluso sonrió. Creo que eso vio que era a través de su espesa barba. Espera aquí, voy a buscarlo. He dicho que no tengas miedo. No puedo huir físicamente, dijo Kate. Desapareció entre los arbustos y regresó un par de minutos después con el bidón que Kate había tirado y guardado bajo llave. La hija se puso de pie cambiando el pie en el tocón y dirigiendo las armas hacia él. Loco, susurró para que todos la vieran. Llevas muerto mucho tiempo. En el momento en que Kate apretó el gatillo, su propio corazón se detuvo unos instantes. Habían quedado con ella en el aeropuerto. El avión procedente de Alemania estaba a punto de aterrizar. David, Kate, mamá y Betty con su hija en brazos. Saluda padrino, frena el caballo. Bebé delante de Clara. Mientras el vuelo no se retrasara. María estaba preocupada. Así fue como se citó. Primero la operación, luego estas complicaciones. ¿Preferiría cojear toda la vida antes que pasar por esto? Pero Liam estaba con ella sin parar. Y creo que fue un gran apoyo para ella. Y sobre la cirugía, fue una decisión de Scooter convencer a su mujer. ¿Qué decidió? ¿María se volvió hacia Betty? Bueno, ¿qué habría oído arrepentirse a Jacob? Dijo que le tomó un tiempo darse cuenta. Se quedó huérfano sin mí. Sin nosotros. ¿Y qué? Betty sacudió al bebé en su brazo para que la niña estuviera más cómoda. Vamos a volver así. En ese momento se anunció que el avión que esperaban estaba a punto de aterrizar. Sin embargo, estaban impacientes por ver a Kate. Liam caminaba detrás de ella con pesadas maletas y Kate buscaba a su familia entre la multitud y, cuando la vio, agitó la mano y caminó tan ligera como si no hubiera pasado nada. Pasó junto al enorme palo de un pesado paso. La pequeña Clara le devolvió el saludo y gritó hola.